Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keiner de Ávila. El día de hoy les voy a estar presentando el procedimiento y la explicación de mi rúbrica hacia el desarrollo de el ejercicio del Titanic. El objetivo acá era determinar mediante unos modelos si una persona sobrevivió o no sobrevivió al evento. Mi código está seccionado, usualmente como ha pedido el profesor en la rúbrica, en cuatro partes importantes, que es la limpieza de datos. Por otro lado tenemos el entrenamiento y la clasificación con diferentes modelos, en este caso tres diferentes. En el punto 3 tendríamos la validación de métricas de calidad y como cuarto y no menos importante, el análisis crítico y las gráficas comparativas, de donde sacamos una conclusión al final que, bueno, posteriormente se las diré. Para mí la parte más importante fue el hecho de la limpieza de datos. Me parece que cuando uno trabaja con estos modelos de clasificación supervisada, uno debe ser muy meticuloso con qué información le da al modelo. Por eso he reconocido varias cosas mediante auditorías rápidas, como vemos acá. Cargaré el dataset, auditoría rápida y vemos cuántos valores hacían falta. Y bueno, les voy a mostrar un poco los resultados acá. Vemos que tenemos 14 columnas, que era demasiada información, alguna información que era muy redundante y que bueno, en estos comentarios de acá les he dejado lo que anteriormente hice, perdón, cómo lo pensé y pues acá les dejo la síntesis para tener el código comentado, ¿cierto? Vemos que en esos valores faltantes habían demasiada información, por ejemplo, en edad 263 campos, en cabin teníamos 1014, en body teníamos 1188, o sea, tenemos muchos valores faltantes que había que estandarizar o normalizar mediante una serie de pasos. Luego de eso, lo que hicimos, les voy a explicar un poco rápido, fue eliminar información redundante o información redundante, no mentira, miento por ello. eh, Algunas columnas que se llaman data lake. Estas serían boat y body, por ejemplo. Estas columnas básicamente nos decían que la persona sí había sobrevivido y creo que eso no era de suma importancia porque el principio o el objetivo, el principal objetivo de este código, de este modelo, era analizar y predecir esa función. Tener esos datos era como invalidar el modelo, entonces no nos sirvió de nada esa información, por tanto la eliminamos completamente de acá. Columnas como name y ticket y home desk presentaban demasiados valores únicos o perdidos, por lo cual no se consideran útiles en el modelo. Como lo leí acá, estas tres columnas tenían demasiada información irrelevante. Esto sí era información irrelevante que no aportaba nada al, al entrenamiento del modelo y pues posteriormente fueron eliminadas porque no nos servían en esa predicción, ¿cierto? Para las variables con valores nulos se utilizaron estrategias de imputación basadas en agrupaciones lógicas. Age se imputó por clase, por mediana de clase, perdón, y género. Fair por mediana de clase y Embark por la moda. Estas variables sí eran importantes para la predicción que nosotros queríamos hacer y como nos decían los hechos, pues teníamos que guardar estas variables que eran muy importantes y al final rellenar esos datos o normalizarlos era mediante la moda, su estatus económico, por el género de la persona también, en este caso para la edad. El FAIR también nos daba otras pistas, por ejemplo, el precio del tiquete nos daba a qué estatus pertenecía a la persona y pues me parecieron variables muy interesantes y que debería dejar y con ellas hicimos posteriormente un análisis. Como último punto tendríamos que las variables categóricas sex y embark se pasaron a números enteros para que los modelos puedan procesarlas. Como bien sabemos, los strings o cadenas de textos no son muy amigables con los modelos y no suelen procesarse muy bien. Además que hay que tener como un tratamiento mucho más especial, mucho más cuidadoso con ellas. Por eso llevamos todas estas variables a lo que serían unos y ceros o true or false
Y bueno, por último creamos una variable o una columna llamada family size para analizar el efecto familiar en la supervivencia. Bueno, no quería mostrar tanto código como ya dije, pero por acá voy a explicar un poco. Mira, por acá podemos ver lo que es el apartado de la moda, el apartado del fair para llenar esos valores que faltaban y esta columna que me parece muy importante que es has cabin. Tener cabina en este caso sí representaba algo muy importante, entonces iba arraigado con el estatus social de la persona. Entonces esta columna la convertimos a unos y ceros, como ya dijimos, para eliminar toda esa información de cadenas de texto o string irrelevantes que eran casi que únicos cada uno. Y bueno, al final nos quedó esta columna. Por acá imprimimos algunos datos, los primeros 10 datos, y se los voy a mostrar. Esta era la tabla anterior con todas estas columnas que vemos acá. Y esta fue la tabla posterior después de la limpieza. Nos había quedado mucho más organizado y habíamos separado también el embark por diferentes valores que tenía como C, Q y S. Bueno, si pasamos un poco al punto 2, fue el entrenamiento y la clasificación con diferentes modelos. Los modelos que se eligieron fueron la regresión logística, el Rich Classifier, que también es como una regresión logística, pero ya lo vamos a explicar, y el Random Forest, ¿cierto? Como vemos, hacemos acá algunos imports, definimos los features y la variable target, que en este caso es la i que estamos buscando es esa variable de supervivencia, por tanto acá lo que hacemos es eliminarla y luego crearla de nuevo para poder completarla o poder rellenarla con esos datos que nos arrojaba el modelo. Dividimos el entrenamiento 70-30, me pareció que era un buen porcentaje, un buen resultado. Y bueno, pasamos algunos valores, el X, el Y, el test size en 0.3, que ya lo expliqué, el random state, que es una semilla, y el stratify en Y para predecir esos valores que necesitamos, ¿cierto? Bueno, vamos por acá un poco, creo que no coloqué ningún comentario aquí, pero un comentario en general me refiero. Pero bueno, escalamos los valores, es muy importante escalar los valores, creo que también es una de las cosas que más hace que nuestros modelos tengan precisión a la hora de ser entrenados. El escalar los valores, a veces tenemos rangos de valores, aquí lo coloqué, suelen haber rangos muy amplios en las categorías. Esto quiere decir que hay valores que son demasiado diferentes y pues tendríamos que estandarizarlos, en este caso escalarlos es el término correcto, para que nuestros modelos funcionen de una mejor manera. Y por ejemplo, en este caso en particular en el Logistic Regression, aquí vemos que esto pasa un parámetro que se llama max iter, que son las iteraciones máximas que hace el modelo. Si nosotros no hubiéramos escalado, posiblemente esto se hubiera salido de, de la convergencia, o sea, se fuera a divergencia, creo que se llama, y fuera literalmente ido hacia arriba, nunca fuera encontrado esa forma que estábamos buscando estandarizada para compararlo con los otros modelos. Y pues eso es lo importante de hacer ese escalar aquí, ¿cierto? Como ya dije, los modelos que utilizamos fue el Logistic Regression, el Rage Classifier y el Random Forest. Me parecieron que fueron los más interesantes y los que el profesor también pidió en la guía. Utilizamos el Rage Classifier, tengo un problema con ese nombre, porque es una variante con regularización para evitar un sobreajuste, ¿sale? Aquí lo que hicimos fue un for, un diccionario, metimos todo allí, entrenamos cada modelo y lo guardamos con un par, con un key par. En este caso era el nombre y el modelo, ¿cierto? Y pues vamos acá abajo y aquí lo que hacemos es que recorremos esa variable de predictions y sacamos los dos valores que nos interesan, que en este caso sería el nombre del modelo que utilizamos y los valores predichos
por los mismos, por cada uno respectivamente. Como ven, acá nos arroja un mensaje: Logistic Regression entrenado correctamente, Rich Classifier entrenado correctamente y Random Forest entrenado correctamente. Y posterior a eso encontramos cada uno de los valores en Y. Vemos que eh, a, a- a simple vista suelen ser muy parecidos los valores. Si nosotros podemos ver 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, suelen ser muy precisos estos valores. Y bueno, eso nos da una fiabilidad de que estamos haciendo las cosas con una, ¿cómo se dice esa palabra? Que se puedan replicar, ¿cierto? Que podamos replicarlo y que podamos utilizar los mismos datos y podamos obtener los mismos valores congruentes. En el punto 3 hicimos la validación de métricas de calidad. Evaluamos los modelos en cierta parte con algunas métricas de calidad. El profesor en la guía pidió varias. En este caso es el accuracy, el precision, el recall, el left one score y una matriz de confusión. Además de eso, pidió una validación cruzada que, bueno, ya voy a explicar un poco más a detalle. Importamos librería como todo, porque para hacer estas operaciones necesitamos. Creamos un diccionario nuevamente de métricas y recorremos. Tenemos un keyword nuevamente, un name y el i predicho por el modelo en las predicciones que hicimos anteriormente en esta variable de aquí, que también recordemos es un diccionario, e iteramos por encima de cada uno de esos arrays que contiene ese diccionario y sacamos los valores de cada uno de estos atributos o de estas métricas, ¿cierto? En este caso el accuracy, pasamos el i-test, que fueron los datos entrenados, y el i-predicho. Para cada uno de estas métricas lo hicimos así. Y bueno, esto nos genera un array o una lista dentro de ese diccionario llamado metrics, que luego utilizaríamos, por cierto, para graficar. Entonces voy un poco acá a decir algunos valores que los tengo aquí anotados. El Rich Classifier obtuvo el mejor valor, 81.19%, 81.9%, perdón. Tuvo el mejor Precision y Recall también. El Rich destacó mucho en el equilibrio entre la precisión y la sensibilidad. Y bueno, esta validación cruzada la hicimos con 5 faults. Esta validación me tocó investigarla, no sabía a ciencia cierta qué era. Y me topé con que esta validación se hace de la siguiente forma. Uno se utiliza para testear y los otros cuatro se utilizan para entrenar al modelo. Entonces con esos cuatro y luego vamos iterando sobre ellos. Ahora no utilizamos el primero, sino utilizamos el segundo, la segunda posición para testear y entrenamos con los otros cuatro. Yo lo hice con 5, me pareció que fue un valor bastante preciso. Y de aquí lo que queríamos tomar era el accuracy, como dice aquí, ¿cierto? Entonces mostramos esos resultados para para cada uno de los modelos y pues acá al final lo tenemos. Vemos varios valores por aquí, por ejemplo el accuracy, el precision, el recall, el F1 score y la matriz de confusión para el logistic, y así para cada uno, para el rich classifier y el random forest. Aquí es donde los datos que dije anteriormente tienen más sentido. Vemos que en accuracy el rich classifier obtuvo el mejor valor, que fue 81.9%. En precisión y recall, por ejemplo, el rich también destacó en el equilibrio entre precisión y sensibilidad, o sea, es algo mucho más general. Y el F1 score, el rich tuvo el mejor puntaje, que fue 0.75. Bueno, aquí al final vemos la validación cruzada, que nos da una mayor robustez. Esto nos quiere decir que los modelos tienen una mayor precisión, un mayor accuracy. Y bueno, esto nos dice que el Random Forest mostró
el mejor accuracy promedio en validación que fueron 77.7%, indicando que esto generaliza mejor nuestros datos. Por último, no menos importante, tenemos el punto número 4 que fue ese análisis crítico, ¿cierto? Y bueno, aquí no hay mucho que decir. Aquí lo que hacemos es preparar los datos para graficarlos, importar algunas librerías como siempre decimos. Y al final de todo esto, que no voy a explicarlo en detalle, hicimos algunas cosas para componer las barras, poner algunos labels, poner algunos colores, títulos para modelar los datos y poner los valores a esas barras. Por acá tenemos unas matrices de confusión que básicamente lo que hacen es iterar con un for para establecer cada cuadro, establecer todas estas cosas, ¿cierto? Para configurar toda esta gráfica. Lo que nos interesa es esta parte de aquí. Como podemos ver en la comparación de métricas por modelo, tenemos los tres modelos que ya hemos mencionado y tenemos en el eje Y la puntuación y en el eje X los modelos utilizados. Además de colores diferentes, azul celeste, verde, rosado, rojo, algo así, y amarillo, respectivamente el accuracy, el precision, el recall y el F1 score de cada uno de los modelos. Y en general esto nos dice algo muy importante. A ciencia cierta y a vista muy vuelo de pájaro, como dice la expresión muy frecuente. El Rich Classifier tuvo una mejor robustez, como lo vemos aquí. Creo que tuvo uno de los mejores promedios, generalizando toda la información. Y bueno, esto se debe a la capacidad de manejar relaciones no lineales de forma eficiente. Sin embargo, hay que decir que el Random Forest, lo tenemos acá, el Random Forest, el de más a la derecha, fue más robusto en la validación cruzada. Entonces, estos modelos nos llevan a compararlos entre sí, pero también vemos que tienen muchas similitudes con los valores que manejan. Y eso gracias al buen entrenamiento de datos que hicimos anteriormente. En la segunda gráfica podemos ver por acá algunas de las matrices de confusión de cada uno de los modelos respectivamente. En el eje Y tenemos lo que sería el dato real y en el eje X tendríamos lo que sería el dato predicho. Y además de ello, en las cuadrículas no sobrevivió, sobrevivió, no sobrevivió y no sobrevivió respectivamente. De cada uno de los modelos, como ya dije, el Logistic Regression, el Rich Classifier y por último el Random Forest. Vemos algunos datos que fueron los que vimos anteriormente y bueno, algunas cosas más, datos importantes, los sacamos de esta tercera gráfica en donde vemos una desproporción, podríamos llamarlo de esa forma, o un favoritismo por lo que sería el fair, el age y el sex. Vamos a leer el título. Primero que todo, esto nos dice importancia de variables en el Random Forest. Lo quise aterrizar ahí porque me parece que era el que mejor lo estaba haciendo. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Como nos dice la historia, el acontecimiento del Titanic tenía por preferencia niños y adultos, adultos ancianos me refiero. Tenía también por preferencia el estado social y además de eso el estado económico, perdón, la clase, y además de eso tenía como preferencia el sexo. En este caso, mujeres que tuvieran hijos eran de mucha preferencia. Entonces, podemos decir que las variables más importantes que surgieron acá fueron el género, porque las mujeres tuvieron mucha prioridad en los botes, que eran los que salvaban a las personas. La clase social también fue muy importante porque las personas más adineradas o más favorecidas dentro del Titanic fueron las personas que tuvieron más probabilidad de salvarse o de sobrevivir. Y la edad también fue una de las más influyentes porque recordemos que, como dije anteriormente, los niños y los ancianos
fueron evacuados primeramente. Entonces, en conclusión, esto es un buen ejercicio, me parece un excelente ejercicio. Me parece que es una forma muy entretenida y muy enriquecedora de ver cómo la minería de datos nos ayuda cada día a resolver y a comprender mucho de los problemas. Esto del entrenamiento me parece que es algo supremamente increíble. Y bueno, una conclusión más, un poco más técnica, sería que los modelos lograron predecir la supervivencia con hasta un 82% de precisión, que eso me parece un número bastante elevado. Creo que el estándar siempre se busca en 85, pero a mí 82 me parece que es algo bastante acertado. Y bueno, decir que el Rage Classifier fue el mejor modelo en prueba, pero en robustez el Random Forest mostró mayor robustez, mostró mayor compostura ante esos datos abiertos que teníamos. Y pues nada, todas estas estrategias nos ayudan a desglosar todos estos acontecimientos, como ya dije anteriormente, y es interesante saber cómo con un dataset y cómo con algunas cosas, algún conocimiento técnico de código, podemos llegar a puntos tan extraordinarios como este. Así que esta fue mi explicación, este fue mi video, gracias por verlo.